Hola, bienvenidos a este webinar del curso de Ciencias de la Computación en Ciencias. Hoy tenemos a Virginia González como invitada. Virginia es bióloga computacional y nos va a hablar justamente de su trabajo, de qué es la biología computacional en el marco de este curso sobre modelos de simulación y pensamiento computacional. Así que los voy a dejar con Virginia y la dinámica va a ser la de ustedes van a estar escuchando y van a poder escribir en el chat sus dudas y también preguntas. La idea es distinguir dudas. Dudas es algo que no se entiende mientras Virginia está hablando y preguntas son preguntas que uno le gustaría hacerle a Virginia, que eso vamos a tratar de dejarlo para el final. Virginia va a reservar un tiempo para preguntas y les vamos a dar a lo mejor el micrófono en ese momento, pero mientras tanto ustedes pueden, si tienen alguna duda, mientras Virginia va explicando, lo escriben en el chat y ella la puede ir contestando. Así que, bueno, sin más, los dejo con Virginia. Bueno, bueno, muchas gracias, Cristian. Muy agradecida por poder participar y contar un poco más, ¿sí? A todos de qué se trata la biología computacional, ¿sí? Una ciencia súper apasionante. Bueno, más que nada, antes que nada les dejo mi mail, que es bgonzalez@gmail.com, por si después surge, después de volver a ver la videoconferencia, cuando vean la videoconferencia, les surgen dudas, escríbanme, yo contesto todos los mails, ¿sí? Y también si quieren pueden seguirme por Twitter. Generalmente tuiteo sobre biología computacional, bioinformática, biotecnología, en inglés y en español. Y ahora sí, bueno, la biología computacional es una ciencia, ¿sí? Una ciencia interdisciplinaria. ¿Por qué interdisciplinaria? Porque en la biología computacional confluyen, ¿sí? Profesionales que vienen de distintas áreas, de la matemática, de la química, de la estadística, de la física, de la biología, de la genética, de las ciencias de la computación, ¿sí? Y de otras. El trabajo es un trabajo meramente multidisciplinario. Em, Desde finales de los 90, ¿sí? Mediados, finales de los 90, el avance, sobre todo en lo que fueron los proyectos, el inicio de los grandes proyectos genomas, como icónico el proyecto Genoma Humano, la biología computacional tomó una preponderancia que hizo que sea una de las bases para el avance tecnológico de la biología toda. Por eso es que se dice que las computadoras actualmente son a la biología lo que la matemática es a la física. Es decir, la biología podemos decir que está siendo transformada, ¿sí? En una ciencia de la información. En, me gusta mezclar un poco, ¿no? Distintos ámbitos. Una persona súper innovadora y podríamos decir como futurista, como fue Steve Jobs, él planteaba, ¿no? Que una de las grandes, si no la más grande innovación dentro de lo que es el siglo XXI va a ser esto, ¿sí? Ya lo es en realidad, la inserción de la biología y la tecnología, ¿sí? Es como una nueva era, por eso es esto que podemos decir que la biología está siendo transformada, ¿sí? En una ciencia de la información. Ahora bien, dentro de, o sea, de lo que ¿qué podemos decir qué investigación dentro que cabe introducirla dentro de lo que es el campo de la biología computacional? Nosotros vamos a decir que estamos haciendo biología computacional cuando nuestra hipótesis, nuestra pregunta a resolver un determinado tema biológico sea respondida a través del uso de herramientas, ¿sí? De modelado computacional, ¿sí? Y de simulaciones y de modelado computacional. Es decir, que nosotros usamos la computadora para resolver un problema biológico. Dentro de la biología computacional van a encontrar que hay diferentes maneras de clasificar, ¿sí? Como subcampos. Yo voy a nombrar algunos de esos subcampos, pueden encontrar otras clasificaciones, como siempre hay discusiones
en cuándo comenzamos a hablar, cuándo terminamos de hablar de biología solamente, cuándo empezamos a hablar de biología computacional, pero bueno, es una discusión que realmente no tiene demasiado sentido, pero sí me gustaría nombrar algunos de estos subcampos en los que se trabaja dentro de la biología computacional. Uno es el campo del modelado molecular computacional o biomodelado computacional, en lo que se utilizan herramientas de simulación y de modelado molecular para analizar determinadas moléculas y llegar, ¿sí?, a poder dilucidar la estructura de esas moléculas con el objetivo de poder predecir de qué manera esas estructuras interactúan y reaccionan en determinadas condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, lo que ven acá es una molécula así, una proteína que es una hormona, que es la hormona insulina, ¿sí?, la insulina humana. Y sí, esto es lo que están viendo aquí es un modelado molecular de esa insulina. ¿Para qué sirve? Bueno, esto me permite, ¿sí?, poder predecir determinadas reacciones de esta molécula con respecto a un ligando, con respecto a otra molécula, con respecto, por ejemplo, puede ser una proteína, cómo yo puedo predecir cómo va a interactuar una proteína ante la interacción con una molécula de ADN, ¿sí? Y así diversas predicciones. Esto puede contribuir no solamente a guiar y mejorar experimentos en el laboratorio, sino también puede llevarme a redefinir mi hipótesis de trabajo. Después yo voy a dar un ejemplo, en la siguiente parte de la charla, les voy a hablar de un trabajo personal que hice, o sea, una investigación en la que participé, en la que trabajamos fundamentalmente en modelado molecular. Otro subcampo bastante y muy importante de la biología computacional es la biología evolutiva computacional. Y en este caso, lo que se utilizan son también herramientas computacionales con un marco teórico evolutivo fuerte, no solamente desde el lado molecular, sino también desde el registro fósil, y se hacen determinadas análisis evolutivos. Por ejemplo, lo que ven acá, ¿sí?, es un análisis evolutivo de primates y toman registro fósil y registro molecular. Y con eso pueden ver, ¿sí?, cuáles son las relaciones evolutivas entre los distintos primates, por ejemplo. Y así muchísimos más. O sea, pueden encontrar, yo después les dejé un link de referencias, pueden encontrar una gran diversidad de lo que se llaman árboles filogenéticos. ¿Sí? Todo esto es generado a través de herramientas computacionales. ¿Sí? Otra área de implicancia, de utilidad de la biología evolutiva es, por ejemplo, el análisis, ¿sí? En este caso lo que ven acá se analiza el origen y la evolución de cómo una bacteria adquiere una resistencia a un antibiótico. Es decir, se evalúa cómo esa bacteria fue evolucionando hasta adquirir una resistencia a un antibiótico. Otro de los subcampos y cada vez más utilizados son la genómica computacional. En este caso lo que hacen son herramientas computacionales que se utilizan, ¿sí?, para el análisis de los genomas. ¿Para qué se analizan los genomas? Los genomas se pueden analizar para encontrar determinados patrones, determinadas características, determinados genes, ¿sí? Uno puede encontrar, hacer un mapeo de lo que se llaman los marcadores moleculares. Estos marcadores moleculares dentro de las secuencias de ADN pueden estar correlacionados con determinadas, por ejemplo, con determinadas predisposiciones a padecer determinadas patologías, o pueden estar relacionados o cómo reacciona ese organismo frente a un determinado fármaco. También se utiliza para mapear, para poder caracterizar, por ejemplo, una especie vegetal, cuáles características son beneficiosas y poder rastrearlas en ese genoma, dónde están esas características.
Se utiliza la biología computacional para hacer visualización de esos genomas. Y un tema muy importante y cada vez más en auge es que todas estas herramientas computacionales dan origen a lo que se llaman los servicios directos, un servicio directo al consumidor, como son los servicios de genómica directa al consumidor. ¿Sí? Suena súper futurista, pero ya existe. Por ejemplo, no sé, acá ven, lo que ven acá, ¿sí? Es una empresa que se llama 23andMe, que hace un servicio de análisis de marcadores moleculares, y uno puede enviar una muestra suya y recibe una serie de análisis en base a la presencia de determinados marcadores en su genoma. Por ejemplo, acá es un análisis, yo me hice este análisis, esto es anecdótico, pero por ejemplo, ellos pueden analizar y decirte, ¿sí?, qué color de pelo tenés. Entonces, hacen un análisis comparativo de esos genomas con sus marcadores y determinan, ¿no? Yo estaría dentro de estos rangos de colores. Y así, esto mismo se hace para, por ejemplo, para marcadores y predisposición a determinadas enfermedades. Hay es todo un auge, lo que ya va camino a ser lo que se denomina la medicina genómica personalizada, o como se lo llama actualmente, medicina de precisión. Después, otro ámbito, otro subcampo de la biología computacional y muy, muy importante es el de la farmacología computacional. En este caso es utilizar herramientas, ¿sí?, también computacionales, teóricas, análisis físico-químico de estas moléculas, eh, y desarrollar a través del uso de estas herramientas, terminar con el desarrollo de fármacos, ¿sí? Primero modelados in silico, o sea, hechos en la computadora, y luego llevados al laboratorio. La particularidad que tiene de o sea, utilizar el modelado computacional en la farmacología es una alta reducción en el costo y la capacidad de poder probar, ¿sí?, de hacer muchísimas experiencias en simultáneo hasta determinar cuál sería la molécula más acertada. Por ejemplo, si ustedes ven acá, este es el camino que se hace cuando uno hace el modelado para llegar a determinar cuál sería una vacuna más efectiva, más eficiente. Se parte desde, si ven acá, esto es lo que se llama la secuencia de la proteína, se hace un modelado, ese modelado es puesto a prueba con distintos constraints, con distintas restricciones, ¿sí? Y después se hace una evaluación de de la factibilidad de que de que esa molécula reaccione debidamente ante un anticuerpo y genere la respuesta inmune que esperamos a que tenga esa vacuna. Ahora bien, como les decía, subcampos van a encontrar muchos más, ¿sí?, dentro de la áreas áreas en las cuales trabaja la biología computacional. Además de esas que les mencioné, también está la neurología computacional, la biología computacional del cáncer, ¿sí?, y otras. Pero básicamente dentro de estas están incluidas muchas de esas que a medida que van cada vez más especializándose en determinadas áreas, ¿sí?, van incorporándose como subcampos de esta gran disciplina que es la biología computacional. Ahora bien, antes yo les decía, quería contarles un poco en detalle una investigación en la que participé, y antes de eso, como para aclarar algunas ideas y generar y tener algunos conceptos, les voy a contar de qué se trata. O sea, cuando hablamos de proteínas, de qué estamos hablando, ¿sí? Supongo que algunos tienen una base en biología, pero bueno, para aclarar algunos conceptos y dejar, antes de avanzar, que queden claros. Las proteínas son estructuras biológicas, ¿sí? Básicamente las proteínas son cadenas de aminoácidos. Ustedes ven acá, este es un aminoácido. Estos aminoácidos se unen, ¿sí?, por medio de un enlace peptídico,
las particularidades de estas moléculas las dan estos aminoácidos que tienen un grupo particular que denominamos el grupo R, y este grupo R, según como difiera, es la característica que tendrá la proteína, ¿sí? Es decir, existen 20 distintos grupos que van a diferir, como dice ahí, en reactividad, en carga, en forma, en tamaño, y cuando se unan, ¿sí?, y formen esta estructura, va a tener determinadas particularidades dependiendo de la composición que tenga. Cuando nosotros hablamos de a nivel organizacional de una proteína, establecemos distintos niveles estructurales. Vamos a decir que la proteína tiene una estructura primaria cuando estemos hablando de la secuencia de esa proteína, ¿sí? O sea, de la cadena, la caracterización de la cadena, ¿sí?, de aminoácidos. Por ejemplo, en este caso, la cadena primaria, ¿sí?, la estructura primaria está dada por esta serie de aminoácidos, ¿sí? Lisina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina, ¿sí? Esto determina, esta composición determina la estructura primaria, ¿sí? Esa sería la secuencia de aminoácidos. Esta estructura primaria, ¿sí?, le sigue una estructura secundaria. La estructura secundaria de la proteína está dada por relaciones que se establecen entre aminoácidos secundarios que hacen, ¿sí?, que adquiera, que esa proteína tenga un plegamiento regular, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es lo que se llama un plegamiento del tipo alfa-hélice. Esta estructura secundaria, ¿sí?, también el siguiente paso va a adquirir, dadas interacciones interacciones y posicionamiento espacial de estos aminoácidos, que va a depender del tipo de grupo R que tenga, es un tipo particular de estructuras, o sea, plegamientos, que dan lo que se denomina origen a una estructura terciaria. Esta estructura terciaria es lo que llamamos la estructura funcional de una proteína, ¿sí? Las proteínas están totalmente determinadas, su función está totalmente determinada con su estructura. Y la estructura está determinada, ¿sí?, por la composición aminoácidica, o sea, por la estructura primaria que tenga dicha proteína. Estas estructuras, a su vez, pueden, ¿sí?, interactuar con otras estructuras terciarias y formar lo que se denominan estructuras cuaternarias. Las estructuras cuaternarias básicamente son organizaciones de más de una cadena polipeptídica, ¿sí?, más de una cadena de aminoácidos, que interactúan y forman lo que se denominan proteínas de estructura cuaternaria. Perdón, ahí estamos. Muy bien. Como yo les decía, esta estructura terciaria, ¿sí?, que tiene muchas particularidades de cómo se generan esos plegamientos, son importantes de analizar, ¿sí?, porque ese análisis de cómo se posicionan esos aminoácidos en esa estructura determinan la función y cómo, entonces, nosotros tendremos, yo puedo analizar, tengo una proteína y puedo analizar su composición y puedo luego modelarla computacionalmente para tener su estructura tridimensional, yo puedo determinar si esta proteína pertenece a distintos sectores de la célula. Por ejemplo, las proteínas que están dispersas en el citoplasma de una célula tienen una característica de que todos sus aminoácidos polares están por afuera de esa proteína. Todos los aminoácidos hidrofóbicos, o sea, no polares, están hacia el interior de esa proteína. En el caso, por ejemplo, de proteínas de membrana, vamos a tener la versión opuesta, es decir, todos los aminoácidos apolares van a estar por afuera de la proteína, en el sector que está en interacción con la membrana, y todos los aminoácidos polares van a estar, ¿sí?, en el interior y en el interior de esa proteína. Entonces, por ejemplo, yo haciendo un análisis
tridimensional, yo puedo determinar esta proteína pertenece a un determinado espacio celular. Esa es una caracterización básica que uno puede hacer utilizando herramientas computacionales. Ahora, llevándolos a un caso un caso de investigación, ¿sí? Yo participé en una investigación en la que se trabaja en lo que se llaman las reactividades cruzadas, ¿sí? Que se dan en determinadas alergias. Este es un caso particular de la alergia a la leche con reactividad cruzada, ¿sí? A determinados componentes de la leche de soja. ¿Sí? Tenemos un grupo de proteínas que se llaman las caseínas, que son componentes de la leche de vaca, y un grupo de proteínas que se llaman beta-conglicinas, no viene del caso el nombre, pero que son componentes que son proteínas de soja. Ahora, ¿cuál era el objeto? ¿Por qué investigar en este caso estas interacciones, estas reactividades que se dan? Es que por ejemplo, los chicos que son alérgicos a la leche vacuna, el primer sustituto que se utiliza es leche de soja. Entonces, se evidenció que muchos chicos reaccionaban de la misma manera, ¿sí? Que reaccionan ante la leche de vaca, o sea, con una hipersensibilidad, o sea, con una reacción alérgica a la leche de vaca, también lo hacían con la leche de soja. Entonces el planteo fue ver cuáles eran las características que tenían estas proteínas en común para que desencadenaran la misma respuesta inmune, ¿sí? Para que el organismo reaccione de la misma manera, o sea, con esta reacción, esa hipersensibilidad. Y por qué es tan importante hacer estudios, porque las personas que son alérgicas a la leche de vaca, una vez que pasan una etapa de maduración del sistema gastrointestinal, logran superar esta alergia a las proteínas de la leche de vaca. Si son expuestas a la leche de soja y tienen esta misma reacción, el problema es que los chicos o sea, que estas personas van a adquirir lo que es una alergia crónica a las proteínas de soja. Y eso es grave, ¿por qué? Porque a lo largo de toda su vida van a tener hipersensibilidad a la proteína de soja, y como todos sabemos, la soja está dispersa en muchísimos de los elementos con los que interactuamos a diario, que comemos a diario, ¿sí? Entonces es muy importante poder explorar cuáles posibilidades, otras posibilidades de sustitutos a las leches de soja para que no ocurra esto. Entonces, el análisis era básicamente es decir, bueno, tenemos un grupo de proteínas de la leche de vaca, que son las que las que producen la reacción alérgica, y tenemos un grupo de proteínas de soja que ocasionan la misma respuesta. Es decir, algo en común tienen estas proteínas que hace que tengamos la misma respuesta. Y bueno, fue así que nosotros empezamos haciendo un análisis, como generalmente se hacen los análisis en biología computacional, que es analizando las secuencias, lo que decíamos, la secuencia primaria, la estructura primaria de esas proteínas, o sea, la secuencia de aminoácidos. Y haciendo un análisis básico de esto, ¿sí? Lo primero que hacemos es ver de qué cosas son comunes entre estos dos tipos de proteínas, ¿sí? Entre las proteínas de la leche de vaca y las proteínas de soja. Y encontramos, ¿sí? una serie de regiones de esas proteínas, a pesar de que las dos vienen de reinos diferentes, ¿sí? Del reino animal y del reino vegetal, pero encontramos una serie de patrones que tenían en común. Una vez que nosotros analizamos eso, lo que hacemos es modelar esa proteína, en el caso de modelar las proteínas de la leche de soja, y para modelar y tener lo que se llama la estructura tridimensional de esa proteína, y obteniendo esa estructura tridimensional, lo que hacemos es un análisis de la ubicación de esas secuencias que eran similares entre la leche de soja y la leche de vaca. Eso nos da, si ustedes ven acá, lo que se llama péptido 1, péptido 2, péptido 3, son esas
son esas las regiones que yo les decía que a nivel secuencial eran similares entre la leche de vaca y la leche de soja. Y como ustedes ven, ¿sí? Esos péptidos están en regiones expuestas de la proteína, o sea, regiones que podrían ser accesibles a los para que actúen sobre los anticuerpos que son los que terminan generando la reacción alérgica. ¿Sí? O sea, la interacción de esos péptidos con el anticuerpo son los que terminan, ¿sí? El binding, la unión de estos péptidos con lo que se llaman los epítopes de los anticuerpos, son los que terminan desencadenando la reacción alérgica. ¿Sí? Entonces, uno acá haciendo un análisis, o sea, todo esto estamos hablando no son análisis solamente realizados en computadoras, o sea, haciendo biología computacional. Uno puede ya predecir que es factible que sean estos las áreas responsables de la reacción alérgica. Una vez que uno termina esta serie de análisis, ¿sí? Estos péptidos pueden ser sintetizados, ¿sí? y ser llevados al laboratorio para luego hacer análisis inmunológicos y determinar fehacientemente si son o no causantes de reacciones alérgicas. Acá, por ejemplo, ven en detalle, ¿sí? Cada una de estas, como les decía antes, son estructuras terciarias que forman lo que se llama un trímero, ¿sí? Una estructura cuaternaria de de tres cadenas polipeptídicas, ¿sí? de tres estructuras terciarias. ¿Sí? Acá en detalles una de esas estructuras, en azul están esos péptidos, y acá lo que ven es en ciertos detalles, ¿sí? y análisis físico-químicos y de reactividad de esos péptidos. Este trabajo, si ustedes ven acá, este trabajo dio origen, ¿sí? a un paper que salió a principios del 2014, y si tienen interés pueden ver algunas figuras, lástima que no las incluí acá, pero algunas figuras de cómo esto, ¿sí? que se analizó computacionalmente, se predijo computacionalmente, se lleva al laboratorio y se mostró, ¿sí? la reactividad, que la probabilidad de que la reactividad sea dada por estos péptidos. Ahora bien, ¿para qué el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo más de máxima de esto? Que una vez determinadas estas regiones que son las causantes de la hipersensibilidad de la reactividad alérgica, de la reacción alérgica de la leche de soja en pacientes con alergia a la leche de vaca, es generar, ¿sí? mediante ingeniería genética, una soja hipoalergénica, ¿sí? Es decir, incorporar, o sea, eliminar o modificar de alguna manera estas regiones de esas proteínas que serían las causantes de la hipersensibilidad. No sé si, Alberto, ¿tenés alguna pregunta? ¿Te gustaría hacer alguna pregunta con respecto a esta temática, a este tema en particular? Sí. A mí sí, Virginia. Alberto, ¿quieres hacer alguna pregunta? Voy yo mientras vos la pensás, Alberto. Virginia, esta es una pregunta más bien médica, ¿no? Pero esta hipersensibilidad en este caso, bueno, a Sí. la caseína, a la leche de vaca o de soja, eh, puede ser que estas Sí. hipersensibilidades, no digo, a lo mejor digo esta y otras hipersensibilidades, sean responsables de desencadenar enfermedades que ahora nosotros no conocemos Sí. su origen, qué sé yo, su etiología, como qué sé yo, se me ocurre pensar en los que son las esclerosis, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, qué sé yo, las que son neurodegenerativas. Este tipo de alergias o esto que se detecta pueden ser causantes de estas cosas o en todo caso que cuando uno dice hipersensibilidad, ¿en qué se manifiesta una Eh, hipersensibilidad?
Sí, 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 totalmente. ¿Se La entiende la verdad es que pregunta? no tengo conocimiento de que haya una relación, o sea, que se sepa de que haya una relación entre hipersensibilidad o sea, alimentaria con, en relación con neurodegenerativa. Pero cuando nosotros hablamos de hipersensibilidad, ¿sí? Es de que el organismo, o sea, en general cuando o sea, nuestro organismo no o sea, está preparado para no reaccionar de la misma manera a distintas sustancias. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy preparado, o sea, mi organismo está preparado para que si yo como un tomate, ¿sí? Mi organismo lo reconozca como algo no extraño al que no tiene que atacar. ¿Sí se entiende? Como reconoce algo patógeno de lo no patógeno. En el caso de las alergias, el organismo reacciona ante sustancias, reacciona como si estuviera atacando un patógeno, cuando en realidad debería reconocerlo como una sustancia no patógena. ¿Sí? Esa es la hipersensibilidad, es decir, el organismo está reaccionando de una manera anómala ante sustancias en las que no debería reaccionar de una manera anómala. Eh, y la hipersensibilidad, ¿sí? Puede darse en distintos grados. Cuando es extrema, hablamos hablando de que es una persona alérgica. Cuando la persona, cuando las personas no tienen así, normalmente se dice, hay personas que no sé, se están expuestas a determinadas sustancias y les aparecen un enrojecimiento de la piel. Eso es una reacción de hipersensibilidad. No quiere decir que esa persona sea alérgica. ¿Sí? Para que la alergia se manifieste se tienen que dar otros síntomas. Pero no, la verdad es que es muy interesante, Alicia. Bien. Seguramente en todas estas maneras anómalas de reaccionar frente a determinadas sustancias pueden tener una relación con otras patologías, pero no sé si hay una relación. O sea, actualmente no conozco nada Perfecto. que indique algo parecido, pero la alergia es una... Sí, sí, yo lo citaba como un ejemplo, pero decía, digamos, en el campo de la biología computacional, si este tipo de estudios, quizá, bueno, avanzando más, podían encontrar la razón de Sí, algunas enfermedades, o, digamos, puse ese ejemplo, no porque no, pensara que pero esto está directamente relacionado sí, con sí, eso, sí, pero sino como un ejemplo. justamente la Así alergia que, es, las alergias son este, justamente son patologías muy difíciles de abordar porque tienen diferentes orígenes, ¿sí? Hay una base genética, está cada vez más comprobada que hay una base genética importante para tener predisposición a padecer determinadas alergias, pero hay un componente ambiental, ¿sí? Tremendo, implicado. Entonces, se vuelve bastante difícil eh, perfecto. analizarlo, si no fuera por los análisis que se vienen haciendo computacionalmente, el laboratorio, como normalmente se hacía, era muy, muy costoso y muy difícil de abordar. Bueno. Perfecto. Vamos con la pregunta de Adelberto. Bueno, él está hablando concretamente de alguna aplicación. Digamos, yo voy a como a completar la pregunta de Adelberto. Digamos, nosotros en este curso, como vos sabés, de lo que se trata es de ciencias de la computación o de pensamiento computacional en ciencias. Es decir, de algún modo nosotros nos estamos preguntando en este curso, bueno, de qué manera la biología computacional o la ciencia computacional le servirían a un docente o, digamos, qué tendría que tener en cuenta un docente de ciencias a nivel de escuela secundaria en lo que es la biología computacional. Es decir, por qué la biología computacional debiera ser un tema dentro de la escuela o en qué podría ayudarlo y en todo caso qué ejemplo sencillo podrían utilizar para los docentes para enseñar algo de biología computacional o trabajar algo de biología computacional en la escuela, que yo Sí, creo que es algo de lo que vos tenés en las próximas sí, 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 diapositivas, pero me te dejo. fui. Buenísimo. Yo le estaba justo pensando en esto, ¿sí? En de qué manera
llevar al aula y abordar alguna de estas temáticas, ¿sí? Para introducir a los chicos en el campo de la biología computacional. Y me parece, les voy a contar cuatro recursos. Hay más recursos, lamentablemente la mayoría están en inglés solamente, pero la verdad que son muy accesibles, la mayoría son muy accesibles. Eh, un ejemplo es lo que se llama, si ven acá, es PDB, es Protein Data Bank, es la base de datos más grande de proteínas, ¿sí? Y trabajan sobre todo en lo que son las estructuras terciarias y cuaternarias, o sea, las estructuras tridimensionales de las proteínas. Y acá, por ejemplo, si ustedes ven, hay todo un área, ¿sí?, destinado a educación dentro de la base de datos de proteínas, de la PDB, y tienen un montón de tutoriales para trabajar con modelos de proteínas. Iniciándolo, ¿sí? Por ejemplo, haciéndolo o sea, para imprimir, esto que ven acá es la estructura primaria de la proteína, y la idea es imprimirlo, recortarlo y con eso generar un modelo tridimensional. Si ven acá esto que está en naranja, en amarillo, son la manera en que después se van a conectar, ¿sí? Cómo se conectan esas estructuras y generan el modelo tridimensional. Y después, en un paso más, tienen un montón de herramientas de visualizadores de estas moléculas donde los chicos pueden interactuar y hacer zoom, hacer clic sobre la molécula y ver de qué átomo se trata. Es decir, me parece a mí que es una manera bastante accesible para contarle a los chicos cómo pasamos de una estructura primaria, o sea, de una secuencia, a un modelo tridimensional. O sea, acá mismo van a ver que en esta misma, yo les dejé más abajo, les dejé los links, pero acá van a poder ver, ¿sí?, distintos enfoques, ¿sí?, para abordar el explica, o sea, cómo es el modelado, o sea, cómo lo que ven acá, cómo lo hacemos desde la estructura primaria hasta la estructura terciaria, ¿sí? Y esto es lo que se hace computacional, o sea, ver en papel, ver en algo material, lo que luego se hace computacionalmente. Y los visualizadores, como les decía, los visualizadores son muy lindos, muy atractivos, muy intuitivos, es decir, los chicos pueden toquetear y ver la estructura y analizar, ¿sí?, cuáles son los componentes, qué tipos de aminoácidos, jugar con los átomos, cambiarles los colores, cambiarles la forma de visualizar, pasar de ver estructura, por ejemplo acá, la estructura, pasar a ver los átomos, o sea, cuántos átomos componen esa molécula, es decir, hacer distintos análisis. Entonces yo, por ejemplo, en química lo veo muy útil para ver cómo reacciona un átomo con otro, ¿sí? O sea, cómo se dan las interacciones intermoleculares, cómo se dan. Eh, Me parece que es un recurso muy piola, todos los que hay, y aparte cada uno de los, por ejemplo, cada uno de estos tutoriales viene acompañado de un video, es decir, que es, es muy accesible. Realmente es muy interesante todo el material que hay disponible en la base de datos de proteínas. Y qué sé yo, se puede jugar, incluso siempre están tratando de poner como la molécula del mes, algo que esté, ¿sí?, que lo que que esté muy en auge, que salga en los medios. Pues ellos, ahora por ejemplo, si hablamos del virus del Zika, entonces ellos ponen como molécula del mes el virus del Zika y uno puede bajarse distintos tutoriales y distintas representaciones de ese virus. No sé, se hacen semanas de la mujer, entonces se ponen a todas las científicas prominentes que hicieron distintos descubrimientos en el ámbito de la biología computacional y pensando en los chicos, o sea, distintas estrategias de llevar al aula, ¿sí?, distintos enfoques de biología computacional. Después, Perfecto. Virginia, déjame saludar a Cari, que acaba de entrar. Hola, Cari. Vos no podés hablar, Cari, así que no lo intentes, solo podés escribir. Pero cuando Virginia termine y quieran hacer una pregunta, yo les voy a habilitar el micrófono. Lo único que tienen que hacer es levantar la mano. Pero primero vamos a esperar que
Virginia termine. Mientras tanto, si tienen dudas, pueden escribirlas en el chat y Virginia va a ir leyendo y puede hacer una pausa y contestarlas, pero la idea es que termine y después hagamos una ronda de preguntas. Así que por ahora escuchar y yo a escribir en el chat. Bueno, otros ejemplos son de lo que seguramente ya deben haber escuchado nombrar, que es lo que se llama ciencia ciudadana o inteligencia colectiva, ¿sí? Es colaborar, o sea, son plataformas pensadas para colaborar, ¿sí? En investigaciones y desarrollos, por ejemplo, en este caso, lo que ven acá, que se llama Eterna, ¿sí? Es una plataforma que lo que uno hace es jugar con moléculas, en este caso no son proteínas, sino que son así un típico un ácido nucleico que es el ARN, que el ARN también adquiere ciertas estructuras, podríamos llamar estructuras secundarias, y estos ARNs que uno puede interactuar y generar distintas versiones, distintas conformaciones de las o sea, distintas estructuras. Estas estructuras pueden dar origen, ¿sí?, a RNA particulares que pueden llegar a ser utilizados, ¿sí?, como por ejemplo, como posibles, me sale en español, eh, como bloqueantes, ¿sí?, de determinados virus o, o determinadas células cancerígenas, por ejemplo. Este es un equipo grande de personas que trabajan en desarrollar otras herramientas pensadas en esto, ¿no? En hacer ciencia ciudadana. O sea, uno jugando puede aportar con distintos modelos de estructuras que pueden terminar dando origen, como les decía, a moléculas funcionales que actúan bloqueando un determinado virus, ¿sí? Eh, es, la verdad que es un desarrollo muy bien pensado, no solamente en el equipo de que generó este juego, no solamente trabajó gente que viene del ámbito científico, sino también que trabajó un equipo de chicos que trabajan con lo que se denomina experiencia de usuario. Entonces lograron hacer una plataforma muy intuitiva, muy pensada a nivel del usuario general, ¿sí? Y también muy atractiva para los chicos, ¿sí? El tema de cómo son los movimientos de la molécula, los colores, ¿sí? La manera de visualizarlo, ¿sí? Está muy bien pensada. Fue lanzada, si mal no recuerdo, en el 2014, fines del 2014, principios del 2015. Otra de las plataformas también, ¿sí?, de ciencia ciudadana fue una de las primeras, se llama FOLDIT, ¿sí? Y lo que hace, ¿sí?, es jugando también, uno genera diferentes estructuras de proteínas. O sea, lo que hace uno es setear, ¿sí?, distintas interacciones y va formando lo que llaman distintos plegamientos de esas proteínas, con un objetivo parecido, ¿sí?, al de Eterna, pero en este caso en lugar de RNA, de proteínas. También, muy interesante. eh, es yo creo que a este le falta todavía un poquito más, no está le falta una vuelta de tuerca a nivel de usuario, pero también está disponible para todas las plataformas, ¿sí? Ven acá, para Mac, para Linux y para Windows. Y también es muy accesible. Los chicos, este Foldit, como les decía, es desde los primeros. Tuve una oportunidad de un cuatrimestre de dar clases en una escuela secundaria y realmente los chicos se enganchaban mucho en participar, porque saben que, o sea, además de que es un juego en sí, saben que lo que están haciendo puede terminar dando origen a algo que pueda ser utilizado en una investigación. Y realmente eso era algo que los motivaba, o sea, a pesar de que algo que ellos podían ayudar a modelar, a terminar de dilucidar la estructura de una determinada proteína, podía ser el inicio de una investigación que contribuyera, por ejemplo, no sé, al estudio de la cura
contra un cáncer en particular, contra o sea, trabajos dentro de lo que son el área de enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? O de un equipo que trabaja con alergias, que yo les contaba, parte de mi investigación, y realmente se entusiasmaban muchísimo en ver que jugando estaban colaborando con algo muy grande, incluso de que su estructura podría llegar a aparecer en una publicación científica. Y este es más que nada para contarles, todavía no hay un desarrollo sólido para que se pueda aplicar en el aula, pero no creo que falte demasiado. Es dentro de lo que se llama el proyecto Raspberry Pi. Hay un equipo de investigadores de la Universidad de Edimburgo que no sé si conocen Raspberry Pi, ¿sí? Pero es una computadora, una mini computadora totalmente pensada para la educación, ¿sí? Es o sea, de un costo bajísimo, muy accesible, la manera en la que uno puede adaptarla para distintas áreas de educación. Este grupo lo que hizo es, utilizando esta mini computadora, hacerla totalmente hacerla y diseñada para la enseñanza de biología computacional y bioinformática. La idea cuál es? Es que uno tenga esta mini computadora con todo el software y con un montón de herramientas pensadas para hacer análisis de biología computacional. Entonces tienen todo el software precargado, con todas las librerías y con todas las secuencias y todas las herramientas precargadas para que sea muy fácil que cualquier persona, o sea, que los chicos puedan trabajar con esas herramientas, interactuar, incluso puedan a nivel de programación hacer algunas cosas, pueden intervenir en el desarrollo incluso de las herramientas, no solo en la utilización, sino también en el desarrollo. Me parece que es un camino muy interesante, ¿sí? Como lo es obviamente, como ya lo es el de Raspberry Pi. Los chicos aprenden muchísimo más cuanto más mano meten, ¿sí? Es decir, cuanto más pueden hacer, cuanto más pueden interactuar con la herramienta, más aprenden, ¿sí? Es decir, pueden enfocar pueden ver cómo se genera, cómo se genera esa estructura tridimensional, cómo pueden modificarla, ¿sí? Y bueno, me parece que el desarrollo de esta Raspberry Pi pensada exclusivamente para bioinformática y para biología computacional puede ser uno de los este, inicios de cómo llevar la biología computacional, sobre todo a la escuela secundaria. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Virginia, muchas gracias, todo clarísimo. Tengo dos preguntas. Una más práctica que tiene que ver con cómo utiliza la biología Ujú. computacional la impresión 3D o Bueno, este, sí, por ejemplo, que des algunos ejemplos. Sí. la base de datos que yo les contaba hace un ratito, la Prote Data Bank, tiene muchos de los modelos que se generan, uno los puede bajar, ¿sí? O sea, puede bajarse el archivo y esos archivos son fácilmente renderizables para ser imprimidos utilizando la impresión 3D. ¿Cuál es los beneficios que tiene el imprimir una molécula? En el aula es porque es súper atractivo. O sea, los chicos, como yo les digo, siempre lo material, ¿sí? Acerca muchísimo más, eh, este, o sea, genera más interacción. Y o sea, desde la investigación es, sobre todo, se utiliza con fines educativos también. Pero lo bueno de tener la posibilidad de imprimir es que uno puede evidenciar distintas interacciones, ¿sí? Y mostrarlas.
en distintos formatos. Pero sí, de todas las estructuras, ¿sí? Ya casi todos los softwares pueden imprimirlo, de hacerlo de manera 3D. Y por otro lado, hay todo un desarrollo, ¿sí? De impresión 3D, ¿sí? Orgánica, o sea, llevar, o sea, se está trabajando en la impresión de tejidos ya, y es factible que en unos años uno pueda imprimir, o sea, ya están haciendo algunas pruebas de impresión de piel, impresión de órganos, pero bueno, eso es otra temática. No sé si... Bien, excelente. Acá Adalberto pregunta de los ejemplos que vos diste, de Foldit y de Extrema, esos, si en ese caso, digamos, alcanza solo con el navegador o hay que Alcanza bajar algún solamente con software e instalarlo. te alcanza con en el caso de Eterna, con el navegador, funciona bárbaro. Y el caso de Foldit hay que bajar, hay versiones web y versiones que se pueden bajar, pero no necesitan nada especial, nada especial. Perfecto, perfecto. Bueno, Virginia, como para ir terminando, si es que Alberto no tiene otra pregunta, a mí me gustaría volver por ahí cuando yo te hice la pregunta, te la hice junto con otra, en dos preguntas en una, y me gustaría cerrar con este mensaje, ¿no? Digamos, ¿por qué la biología computacional en la escuela? ¿O qué debiera saber o tener en cuenta? ¿Cuál es el mensaje de por qué la biología computacional podría ser un tema a tratarse en la currícula escolar, supongamos en secundaria, para un Bueno, docente de ciencias? creo que se lo resumo en la frase, ¿sí? La biología está siendo transformada en una ciencia de la información y los chicos tienen que exponerse desde muy chicos a la biología computacional. Tenemos que llevar al aula, ¿sí? No solamente enseñarles qué es el ADN, qué es el ARN, qué son las proteínas, sino que tienen que poder usar herramientas de biología computacional para entender el mundo que se viene, el mundo que ya está, ¿sí? Los chicos tienen que familiarizarse con estos conceptos, con esta terminología, porque va a ser parte, porque ya es parte y será cada vez más parte de sus vidas. Yo les decía, por ejemplo, hablando de la genómica computacional, ¿sí? Hoy en día uno ya puede analizar se puede hacer puede analizar su propio genoma si tuviera las herramientas. Es decir, es muy importante exponerlos a esta información. Y además yo creo que es una manera es una manera muy accesible y y muy atractiva, ¿sí? Los chicos, por ejemplo, usar el Eterna eh, los divierte muchísimo y aprenden muchísimo y que les genera muchísimas preguntas, ¿sí? Es decir, yo creo que nos da la oportunidad, sobre todo en Latinoamérica, donde no accedemos a grandes laboratorios, no tenemos el acceso a laboratorios de mesada importantes. Con una computadora podemos hacer simulación de experimentos, podemos ver, analizar qué pasaría si tal molécula interacciona con otra. Es decir, me parece que es fundamental que los chicos empiecen, ¿sí? A conocer sobre biología computacional. Es decir, es, eh, no es como no es una opción, me parece que es casi una obligación que, que la biología computacional sea parte de la currícula de biología, de ciencias en la escuela. Déjame, gracias Virginia, déjame reinterpretarte y corregime. O sea que de algún modo lo que vos estás diciendo es que como la biología tradicional trataba con procesos que de algún modo ocurren naturalmente y hoy esos procesos es posible realizarlos con ayuda de las computadoras, en la computadora y luego en vivo, esa Sí, sería como una de sí, las totalmente. razones también, ¿no? Totalmente, y aparte porque la computadora lo que nos permite es acelerar ese proceso o en realidad volverlo posible. Hay
montón de análisis que no se podían hacer hasta que tuvimos la capacidad de cómputo, o sea, para hacerlo. Es decir, hay cosas que demoraría horas hombre y sería imposible poder Perfecto. realizarlas, o sea, cálculos que serían imposibles poder realizarlos. Por ejemplo, O peligrosos ni peligrosos o hablar, costosos. costosos también, pero y algunos incluso peligrosos, o sea, manipular un virus eh, es algo que, o sea, yo en la computadora puedo manipular un virus, o sea, pues, como estudiante secundario es impensado, incluso para los investigadores, virus de lo que se llaman de nivel 4, o sea, son pocos laboratorios. Cuatro. Claro, Ébola, exactamente. Marburg, Con por una ejemplo, computadora yo Marburgo. puedo hacer muchos análisis e interactuar con ese virus. Bueno, Alberto, ¿vos querés hacer alguna pregunta final? ¿Querés que te dé el micrófono para algo? Ah, perfecto. Le vamos a dar el Eh, micrófono a... Ya puedes hablar, Alberto, ¿eh? Ya tenés habilitado el audio. ¿Tenés micrófono? Ya tenés el audio habilitado, Alberto. Ah, bueno, entonces, ¿no tenés audio o no tenés micrófono? Habilitado estás. No, no está funcionando tu micrófono entonces. ¿Tenés micrófono? Si no, si tenés una pregunta final, escribila. Bueno, perfecto, perfecto, Alberto. Sí, yo también le agradezco no, muchísimo, te agradezco muchísimo, la Virginia, ciencia. la amabilidad, no solamente por la videoconferencia, por tu apertura, porque además para hacer esta videoconferencia antes tuvimos que tener varios mails, tuvimos conversaciones, por tu tiempo que es muy valioso, tu apertura y por las ganas de compartir. Así que, y bueno, ni hablar por la información y me parece que estas cosas son fundamentales para los docentes, ¿no? Para los docentes que tenemos ganas de cambiar, que tenemos ganas de buscar cosas nuevas y de saber qué es lo que la tecnología, entre otras cosas, propone y potencia para bueno, poder darles a nuestros estudiantes la mejor educación, ¿no? Y preparar sobre todo ciudadanos del mundo que sean útiles y que estén al tanto No, de lo que un sucede en el placer mundo. poder Así que bueno, contribuir a te eso, agradezco Cristian. mucho Y bueno, les dejo las referencias y como les dije al principio, no duden en escribirme. to- eh, con- Realmente contesto los mails. Puedo tardar un poquito más, un poquito menos, pero contesto todos los mails y en todo lo que pueda colaborar, pasarles más información, algo en particular, una duda o algo, alguna herramienta por ahí que estén buscando o que no sepan cómo abordarla, ningún problema, a disposición. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Esto queda grabado, así que cualquiera va a poder acceder. Así que te Bueno, agradezco muchísimas muchísimo y gracias seguimos en a ustedes. contacto. Gracias a Alberto por estar ahí. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.